y amén. Bien, como se lo ha subtitulado, hoy estaremos predicando por el tema el pecado imperdonable. Es evidente que este tema no ha sido de pronto con gran énfasis estudiado o visto de pronto a lo largo de predicaciones, no solamente en la iglesia, sino de manera también, diríamos así, global o generalizada. No sé si usted en algún momento, en algún de pronto medio de comunicación cristiano ha podido escuchar acerca de este tema. Para muchos, el no tocarlo es mejor, porque podrían meterse, como dicen por ahí, en camisa de 11 varas, muy grande. Mas, sin embargo, la Biblia entera, toda ella, tiene que ser estudiada, tiene que ser, obviamente, predicada. Y como muchos otros temas, son de vital importancia para nuestro crecimiento, pero también para poder caminar de manera muy cuidadosa en nuestra vida cristiana. Es evidente que el solo hecho de que la Biblia mencione en la parte final del verso 16, al decirnos en la parte final, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, debe de ser para ya muchos de nosotros una alerta, una luz amarilla que bien puede cambiarse a roja, es decir, bien puede traer juntamente con ella una sentencia de muerte. Y querido hermano, es evidente que este tema va ligado a muchos otros pasajes bíblicos de los cuales nuestro propio Salvador, hablando de Jesús, fue el precursor en dar esta alerta, para el hombre, a fin de que el hombre obviamente no tenga nada que ver con este tipo, diríamos así, de sentencias. Es como cuando usted da alerta de pronto de algún peligro en el hogar, usted da todas las precauciones, da todas las, diríamos así, todos los distintivos. Por ejemplo, en las casas, cuando uno tiene niños pequeños, suele poner las tomacorrientes, le puede poner protectores. Y esto lo hace cuando el niño de pronto tiene una mala costumbre de estar metiendo el dedito, en todo lugar. Y a veces uno, para evitar esos riesgos, ¿qué hace? Pone esos protectores, ahí en los enchufes para que los tomacorrientes, para que estos prevengan. Pero puede ser también que la criatura, arriesgando su integridad a manera de travesura, saque en este caso, ¿qué cosa? El protector y introduzca su dedo. Es evidente que hay un riesgo, tanto para el niño, en función de la integridad. Puede ser que la electricidad por su voltaje no le haga daño, de pronto, a gran manera, no le haga un daño, diríamos así, latente, grande, un estrago fuerte. Puede ser que el sacudón mismo lo bote, pero hay el riesgo también de que el niño se quede prendido de ese tomacorriente y el alto voltaje lo fulmine, lo mate. Mi amado hermano, esa pues debería de ser en esta noche, ante todo, vamos a explicarlo como introducción, así debería de ser visto este texto, como una medida preventiva de Dios, del Espíritu Santo, para que sus hijos no metan el dedo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la corriente? ¿En dónde? En el pecado. En el pecado. El pecado es el alto voltaje que Dios quiere evitar. Que sus hijos, en este caso a manera de conocimiento, lo incurran, porque si así, mi amado hermano, con conocimiento lo hiciésemos, entonces ya no hay culpabilidad de Dios, sino exclusivamente de nosotros. Ahora, ¿cuál es el contexto bíblico? Dice, recuerde que Pablo ya venía hablando acerca del conocimiento de la vida eterna, que para la iglesia Cristo es la certeza, ¿verdad?, de que Él es el Hijo de Dios y que nuestra fe depositada en Él es lo mejor que tiene el creyente. De hecho, venga rápidamente, por favor, en el versículo número 14 del mismo capítulo 5, donde se nos dice, esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos
Él nos escucha, Él nos oye. Es decir, tenemos una amplitud enorme. Si tenemos la puerta del cielo abierta, por así decirlo, con respecto al acceso que tiene la iglesia para con su Salvador. Pero toda esa, mi amado, digamos así, toda esa gloria, toda esa grandeza se contrasta de manera brusca cuando comienza ahora el Espíritu Santo en el verso 16 a anunciar algo totalmente opuesto a esa gran libertad que tenemos, o esa gran gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es como que alguien le hable de todos los beneficios que tenemos en Cristo y de una manera tajante le diga, pero ahora hay peligro de muerte. ¿Cómo es posible? Mi amado hermano, hay un riesgo para el creyente, aun cuando viva en la gracia de Dios. Pues déjeme decirle que sí hay un riesgo. Claro, ese riesgo está ligado al pecado, al cometimiento de un pecado que Dios lo denomina en este pasaje bíblico como un pecado imperdonable, un pecado por el cual el mismo apóstol Juan dice, por el cual yo sí digo que no se pida, que no pasen el tiempo pidiendo misericordia, pidiendo salvación, cuando a la verdad esa persona ha cometido ese pecado. Yo sé que muchos se están en zozobra y dirán, pero ¿cuál es el pecado, hermano? Dígamelo. Porque hay quienes inclusive pueden llegar a pensar y decir, hermano, yo creo que he cometido ese pecado. Y por ende, creo que Dios a mí no me va a perdonar. Bueno, vayamos a ciertos pasajes y vamos aclarando el tema. Primeramente le invito, por favor, al Evangelio según San Mateo. Vayamos al pasaje donde Jesús es quien da la alerta inicial. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 12. Ven, si vayamos, por favor, porque es necesario, eso sí, es muy necesario analizar para entender, eso sí, acerca de este tema, analizar los contextos. Siempre los contextos bíblicos van a dar un refuerzo al texto que se va a estudiar. ¿Lo tiene? Mateo capítulo número 12. Leamos, por favor, verso 22. Voy a leer el pasaje para entender todo el contexto. Entonces fue traído a él, es decir, a Jesús, un endemoniado ciego y al mismo tiempo que había producido el demonio en esa vida, ceguez y mudez también, y mudo. ¿Y qué hizo el Señor? Obviamente, le sanó de tal manera que el ciego, dice acá, y mudo, veía y hablaba. Cosa muy, digamos así, muy peculiar. Primeramente, ¿por qué? Usted entenderá, mi querido hermano, que cuando alguien está, obviamente, afectado por un demonio, el hombre que está atado por esa influencia no puede hacer lo que él quiere. El demonio, cuando toma ya posesión integral sobre la vida de una persona, prácticamente queda reducido a esclavitud, queda reducido, mi amado hermano, y disculpe la expresión, atado como un animal. No hace lo que él desea, sino lo que su dueño le obliga a hacer. Este muchacho fue traído, dice este hombre fue traído a Jesús, y Jesús de manera inmediata, dice la Biblia, que lo sanó, hasta el punto de que en ese mismo momento estas ataduras fueron liberadas. Dice en el versículo número 23, y toda la gente estaba atónita, y decían, ¿será este aquel, será este, dice, aquel hijo de David? ¿Será este? Lo que está mencionando es quien, tendrá, de parte de nuestro Dios, el privilegio de ser el que se ha de sentar en el trono para reinarnos. La gente, mi hermano, comenzó a murmurar, obviamente, para bien, haciendo alusión de que Jesús, por medio de esta acción, era obviamente, sin duda alguna, por las pruebas del poder que tenía, sin duda alguna, era el que habría de reemplazar a David en el trono. Recordando que sobre David
Dios había dado una promesa de que se sentaría en su trono alguien que tendría un reinado eterno. Amén. Y cuando el pueblo común, el pueblo, diríamos así, del estándar medio, si vio entre los muchos milagros, vio este milagro en particular, el pueblo sí comenzó, mi amado hermano, a susurrar: este es el Hijo de David. Comenzó a regarse. Pero oh sorpresa, en medio de todos ellos también había muchos fariseos. Había muchos hombres de gran influencia religiosa en el pueblo. Y claro, a ellos no les convenía que Jesús se llevase todo el crédito de este milagro. Pero como no había forma, no había manera de poder desdibujar, de poder echar abajo semejante milagro, porque algo era evidente: el hombre atado por el demonio sí había sido liberado. El hombre que no veía, ahora veía. El hombre que antes no hablaba, ahora hablaba. Y la pregunta es: ¿cómo poder desmentir todo esto? ¿Cómo poder decir que no pasó? Si ahí estaba la evidencia, dicen los entendidos de las leyes: a las pruebas me remito. Sí, mi querido hermano, y es ahí, en ese texto, en el versículo 24, se nos dice: mas los fariseos al oír a la gente que le decían ya Jesús no es que estaba buscando el reinado, no estaba buscando fama, pero ya dice ahí el rumrum de la gente comenzó a esparcirse y le llegó a los oídos de los fariseos y decían: ¿qué es lo que están diciendo? Yo me imagino muchos que dijeron: van a hacer rey a Jesús, no puede ser. Aquí los únicos, diríamos así, merecedores del elogio, aplauso, somos nosotros, no este carpintero. Verso número 24 dice: al oírlo, sí, estos fariseos dijeron: no pudieron ir contra él, no pudieron ir contra él, sí, contra el milagro que se había llevado a cabo, pero sí cuestionaron la procedencia, ojo, del poder por el cual se había liberado al hombre, diciendo: no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, que en buena interpretación es como decir en la actualidad por Satanás. Sino que Beelzebú era catalogado como príncipe de los demonios. Es decir, como un ser obviamente demoníaco, pero al mismo tiempo espiritual, en un reino espiritual, sí, que solamente, claro está, por medio de la fe se podía lograr entender o captar. Porque le digo esto, porque ahora en la actualidad hay mucha gente que, así como no cree en Dios, tampoco cree en el diablo. Sí, pero como yo suelo decir, no importa si la gente crea o no crea, sí, en lo que no se puede lograr entender o ver, hablando de la Biblia. Sí, el hecho es de que esto es algo real, y por las pruebas de eso algo real, yo me remito. Por ejemplo, yo he visto gente endemoniada, y me ha tocado orar por gente endemoniada. Y amado hermano, en ese momento yo no les pongo pastilla, no les pongo inyección. En el nombre de Jesús he orado, el demonio ha salido y la persona que ha dormido. En cuyo caso, como lo he experimentado, puedo dar fe de esto. Y quienes en algún momento de su vida también lo han experimentado, también darán fe de aquello. Como cuando alguien está enfermo, usted pone la mano sobre él, ora por él, y la persona queda sanada. Claro, quien nunca lo experimentó, negará. Hay muchos cristianos. En ese sentido, bueno, no me gusta, la verdad, hablar o criticar a otros hermanos en la fe, pero sí hay medios de comunicación que en la actualidad niegan la obra del Espíritu Santo, niegan los dones del Espíritu Santo. Claro, ¿por qué lo hacen? Porque ellos nunca lo han experimentado. Pero el hecho de que usted no experimente, sí, el corrientazo que viene por un cable, el hecho de que usted, vuelvo y repito, no lo experimente, no significa que la electricidad no esté en los cables. Usted puede ver la electricidad en los cables. No. ¿Cuándo lo puede comprobar? Cuando se determina que aquí hay un hermano que le cogió ¿cuántos voltios de corriente? ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto? ¿Podría repetirlo? 13.000 voltios.
13,000. No 110. No los 20, que ya los 20 mata, por cierto. 13,000 voltios. Pregunto, ¿se veía la corriente en el cable? No. Cuando logró tocar los cables fue la cosa. Hay gente que no vive para esto, no, hermano. No cuenta esta historia. El hecho de que no creamos de que por un cable pase tanta energía no significa que el hecho de que yo diga que no existe, no significa que no esté ahí. Así también es la fe. Jesús, teniendo ese poder, y obviamente no entendido, no comprendido por los religiosos de su época, ellos en su ignorancia se atreven a atribuir el milagro de la liberación de este endemoniado. ¿A quién se lo atreven a atribuir? A Belcebú. ¿Por qué doy tantos detalles? Porque Jesús tomará esto como base para hacer referencia al tema de esta noche. Al pecado imperdonable. Versículo número 24 nos sigue diciendo: los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Verso 25, ¿cómo reacciona Jesús? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino, y mira, Jesús no comienza de alguna forma a desmentir, comienza a dar una explicación, de cómo opera el mundo espiritual. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es prácticamente destruido. Y toda ciudad o casa, hablando ya intrafamiliarmente, dividida contra sí misma, no permanecerá. Primer punto, Jesús ha establecido, diríamos así, la directriz general de cómo se opera, en nuestro mundo secular. Pregunto, si el marido está contra su mujer, o la mujer contra el marido, ¿habrá hogar feliz en el matrimonio? ¿En qué terminará? Divorcio o separación. Sencillo. Eso es una prueba evidente, en todo caso, de a dónde puede llegar, una separación, de una casa, inclusive una nación, sin ir tan lejos. Mire cómo está prácticamente Venezuela. El pueblo dividido contra su propio pueblo, contra los que lo gobiernan, y prácticamente la nación es un caos. Amén. Hoy por hoy, ¿cuántos venezolanos hay aquí? ¿Verdad? Y querido hermano, dice pues más adelante, versículo número 35, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y aquí va el mundo espiritual. Y si Satanás echa fuera, porque estaba hablando de un hombre endemoniado, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Es decir, si este milagro hubiese sido por Belcebú, es decir, un príncipe de demonios echando a un demonio de un hombre, ¿qué dirá acá? ¿En qué terminará? Dice la Escritura, ¿cómo pues va a permanecer su reino? ¿Cómo va a haber estabilidad en el mundo espiritual de maldad? Verso número 27. Y si yo, ahora va con la acusación que le han hecho, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos, es decir, vuestros descendientes? Por tanto, ellos serán, ¿qué cosa para ustedes? Ellos serán quienes los sentencien a ustedes por esta infamia o por esta calumnia. Dicen por ahí que la ignorancia es atrevida. Pero el hecho de que la ignorancia sea, diríamos así, en su atrevimiento, sea arremetedora, no significa que sea un justificativo delante de aquel que es, llamado hermano, al que debemos de darle cuenta.
Mucha gente puede, por atrevimiento, por su desconocimiento, arriesgarse a hacer muchas cosas, pero eso no significa que quede exento de las consecuencias de aquello que hace. Hay gente, yo me recuerdo tanto, sí, cuando era muy pequeño, sí, me recordaré que tendría unos 6 años de edad. Y en ese tiempo, mi querido hermano, me atreví, por curiosidad, a poner las llaves, sí, en el interruptor de un vehículo y encenderlo. Tenía simple curiosidad. Claro, no sabía que el dueño del carro, que era un tío mío, lo había dejado con cambio. Desconocía todo esto. Para mí el vehículo estaba ahí y las llaves estaban ahí. Y era para mí una tentativa para poder experimentar qué se siente encender un carro. Por lo general la gente cuando deja los carros con cambio los suelen dejar en ¿dónde? En neutro. Pero en esta oportunidad el carro estaba en reversa. Enciendo el carro y para mí fue el susto más grande de mi vida. Nunca más quise encender un carro. La ignorancia es atrevida. Sí, claro. Hizo un desastre porque como estaba de recto y la puerta atrás estaba cerrada, el carro se dio un buen papazo. Sí, ¡pum! Solamente escuché ¡ah! Y salí como que nunca había estado ahí. Desaparecí de la escena del crimen. Sí, yo era terrible. Sí, versículo, si mi esposo dirá, es terrible. Versículo número 28. Ahora, Jesús, mi amado hermano, da la pauta y dirá, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino, es decir, un poder superior para poder liberar a estos que están esclavizados con un poder inferior al que yo estoy proclamando. Verso número 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Todo esto es un lenguaje obviamente figurado, simplemente para ilustrar lo que ya estaba así, en este caso, enseñando. El que no es conmigo, es decir, el que no está de mi lado, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, es decir, el que no cosecha conmigo, desparrama. Por tanto, y aquí empieza el asunto. Mira el contexto. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia, entendiendo que la blasfemia no se limita al insulto. Mucha gente, mi amado hermano, de pronto aquí difiere un poco por el concepto de las palabras. Mucha gente podría entender una blasfemia como un insulto, sí, a alguien, o en este caso, sí, a Cristo. Sí, la blasfemia tiene mucho que ver, mi querido hermano, sí, con el menosprecio. Sí, en este caso, por las cosas espirituales. Sí, el menosprecio. Dice la Escritura, todo pecado, ojo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, ¿qué decíamos que podría ser también la blasfemia? Menosprecio, sí. Pero dice acá, sí, le será perdonado, pero el que hable, dice acá, contra el Espíritu Santo. Versículo 32 estamos, perdón, verso 31, perdón. Sí, vuelvo a leer para tomar dilación. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Verso número 32. A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Mi amado hermano, y ahí hago el paje. Pregunto, ¿a qué hace alusión Jesús con respecto al pecado que no tiene perdón? Así digamos de alguna forma general, a quien se atreva a blasfemar, ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Sí, y entendiendo que esa blasfemia no se limita, vuelvo y repito, no se limita necesariamente a de pronto una expresión despectiva contra un personaje de la Trinidad. En este caso vendría a ser el Espíritu. Sí, el solo hecho de rechazar la obra del Espíritu Santo, mi amado hermano, es considerado por el Señor Jesús como un, digamos, indicio, sí, de que no se pueda recibir perdón ni en este tiempo ni en el futuro. Esta situación, mi amado hermano, se replica en algunos sucesos de la Escritura a través, sí, de esta sentencia. Quisiera, mi querido hermano, venga conmigo a la Escritura porque vamos a seguir ahondando en esto. Ojalá que el tiempo hoy nos dé como para poder desarrollar todo el tema. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, a un precioso libro que usted de hecho creo que lo conoce bastante bien. En Hebreos capítulo número 10. Carta a los Hebreos, capítulo número 10. Quisiera tomar, sí, estas referencias. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 10. ¿Lo encontró? En el versículo 29, mira lo que nos declara el Señor. Esto tiene un precedente, tiene un contexto que le va a dar la fuerza del por qué se llega a esta determinación. Mira lo que nos dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ojo, verso número 29 estamos. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere, porque aquí es donde va el asunto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y usted entenderá cuando lee Espíritu, no lo dice con minúscula, sino a quién cree usted que se refiere. Al Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué se habla en el verso 29? De la obra salvífica que en Dios se gesta a través de la redención del hombre por el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto el Señor, mi amado hermano, sí, el apóstol Pablo lo asocia como una obra que, si bien es cierto, nace en Dios, es de alguna manera totalmente, diríamos así, concretada por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno retrocede, más adelante, en los versículos anteriores, en el verso 26 nos dice que cuando uno peca voluntariamente, que no es otra cosa más que pecar deliberadamente, no, ¿qué cosa aquí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, ya no existe más sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Hay un texto adicional a manera de ejemplo de un hombre que recibió la alerta, mi amado hermano, sí, por su, diríamos en sí, por su atrevimiento de querer, sí, obtener de parte del Espíritu Santo la gracia y el poder para darle un uso totalmente indebido. Y ahí el apóstol Pedro, mi amado hermano, prácticamente lo sentencia a muerte. Venga conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Vayamos, sí, a ese texto de referencia también. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 8.
verso 18 en adelante, mira lo que nos dice. Cuando vio Simón se había aparentemente convertido al Evangelio. Y digo aparentemente porque no fue así. ¿Lo tienen? Hechos 8, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, dirá cualquiera cuando le dice que eso no tiene de malo. ¿Quién no quisiera tener de Dios qué cosa? Ese poder para que la gente, ¿verdad?, en su necesidad acercarse a uno, si Dios lo use, ¿para qué? Para que pueda fluir por esa vida. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pregunto, ¿anhelaba algo malo Simón? No anhelaba nada malo, anhelaba algo muy bueno. Mas, sin embargo, la intención con que él lo solicitaba no encajaba en el marco de la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee más atrás el texto, podrá considerar que Simón, mi amado hermano, estaba acostumbrado a ser aplaudido, a ser elogiado y llevarse toda la gloria de lo que él hacía. ¿Por qué? Porque Simón, antes de su aparente conversión a Cristo, era un mago, era un hombre que se dedicaba al ocultismo. Y esa fama, mi amado hermano, le hizo de alguna forma un efecto muy negativo. La Biblia, mi amado hermano, cuando uno lee este texto, nos da a conocer diciéndonos que los apóstoles eran instrumentos del Espíritu Santo para que por medio de la imposición de sus manos se recibiese ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es decir, ellos lo hacían, pero la gloria no quedaba en ellos. La gloria era dada a quién? A quien les había dado ese poder. Pero Simón quería gloria para sí. ¿Por qué? Porque él quería comprar esto ¿con qué? Mientras que los apóstoles no habían dado ni un solo centavo por esto. Ellos lo que de gracia habían recibido, de gracia lo otorgaban. Esta situación hace que Pedro tome medidas de manera, emergente. Versículo número 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero, porque de eso se trataba, perezca, muera contigo, porque has pensado que el don de Dios, hablando del Espíritu Santo, se obtiene con dinero. Verso 21, ¿podrías leerlo? Y algo que me interesa es lo que menciona el hermano en el versículo número 22. Arrepiéntete, le dice el apóstol Pedro a este hombre, pues de esta tu maldad, y mira, y ruega a Dios, si, ahí no dice que le sería, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mi amado, esta sentencia Pedro la tenía muy bien definida. Él sabía que Simón había ¿qué cosa con esta intención? Había blasfemado contra quién. Pregunto, ¿insultó al Espíritu Santo Simón? ¿Dijo alguna expresión despectiva en contra del Espíritu Santo? No. Más bien anhelaba, entre comillas, ese don. Pero ¿qué uso le quería dar? Esa es la raíz. El uso malintencionado de un don espiritual, de una gracia otorgada de manera exclusiva por el Espíritu Santo. Ese sentir de su corazón fue considerado, de acuerdo a la óptica de Pedro, como una blasfemia. Y es ahí donde Pedro le dice a este hombre: arrepiéntete y ruega a Dios si acaso Él quisiera darte ¿qué cosa? Por esta blasfemia. Perdón. Pedro sabía, mi amado hermano, que esta situación era considerado como un pecado imperdonable. Ahora, cuando uno vuelve al texto, del cual hoy hemos leído de manera inicial, porque es necesario, mi querido hermano, reconocer
¿Qué es lo que dice el pasaje bíblico para poderlo entender en su profundidad? Cuando uno va a la carta de Juan, es decir, en la primera carta de Juan, capítulo número 5, veamos por qué el apóstol Juan hace alusión de que esta situación de pecado en un hermano bien puede ser considerada un pecado de muerte. Primera de Juan, capítulo número 5, nos dice, versículo 16, si alguno viene, y no habla, mi amado hermano, ojo, no está hablando de un inconverso, está hablando de un creyente. Si algún hermano viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ahora, aquí hay que hacer una raya ahí de separación. Bíblicamente y de manera muy general, podríamos catalogar el pecado en dos secciones. Pecados de no muerte y pecados de muerte. Pecados, obviamente, los que no son de muerte, ¿qué podríamos decir con este análisis inicial? Son todos aquellos pecados, los que no son de muerte, que no afrentan, que no rechazan, que no, mi amado hermano, diríamos así, afectan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y los pecados de muerte son todos aquellos que rechazan o afectan la obra del Espíritu Santo. Sí, va conmigo. Por eso es que hemos visto los antecedentes anteriores. Para poder enmarcar bien dónde estamos pisando. Dirá cualquiera, hermano, pero ¿qué pecados ya al detalle son los que afectan al Espíritu Santo? Ahí hay un asunto bastante delgado, una cuerda muy floja en la cual la iglesia, mi amado hermano, a veces se encuentra. Porque hay quienes pueden decir, mi hermano, el pecado que cometí, yo creo que fue una ofensa directa ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Antes de adentrarme en esa parte, porque el tema es muy amplio, venga conmigo un texto que se utiliza una vez al mes con bastante recurrencia. Primera carta de Corintios, capítulo 11. ¿Cuántos recuerdan el texto que se utiliza para la celebración de la Santa Cena? Entre líneas hay un texto que hace alusión a esto. Primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Vamos a hilar fino en esta situación. ¿Lo tienen? Primera carta a los Corintios, capítulo número 11. ¿Ya lo encontró? Verso número 28 en adelante. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin lograr entender, ¿sí?, el cuerpo del Señor, en vez de ser para él una bendición, ¿qué cosa dice la Biblia que es? Juicio, come y bebe para sí. Ahora, pregunto, cuando uno viene a la Santa Cena, ¿a qué cree uno que viene? ¿A recibir bendición o maldición? ¿Cuál es tu intención al venir a la cena? ¿Recibir de Dios qué cosa? Bendición. Pero se le pasaría a usted por la mente pensar de que podría recibir maldición. Yo creo que a nadie o a muy pocos dirían, hermano, hoy voy a ir a la Santa Cena para que Dios me maldiga. ¿Esa es acaso la intención del texto? No. Dios no quiere maldecir a nadie. Dios más bien quiere que su pueblo a través de este acto se santifique, ¿sí?, obtenga de él bendición. Pero si es así, ¿cuándo esta labor espiritual puede ser en mi contra y no a mi favor? Cuando como o participo de ella de manera indigna. Ahí está encerrado el eje de esta situación. Y esto tiene, mi amado hermano, una terrible consecuencia.
Porque cuando uno va al verso número 30, la Biblia habla de las consecuencias de participar de la cena de manera indigna. Entendiendo que ¿qué nos hace? Pregúntelo, ¿qué hace indigno al hombre delante de Dios? El pecado. Y dice en ese sentido, versículo número 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y hay quienes por esa indignidad. ¿Qué piensa usted acerca de este dormir? ¿A qué cree usted que se refiere el Señor? Y muchos por esta situación han muerto. O Dios les acorta la vida porque prefiere tenerlos en su regazo que a que estén dando mal testimonio en la tierra. Mi querido hermano, esta situación es evidente que nos alerta todavía aún más como iglesia. Porque si eso es así, entonces si caminamos, como se podría decir, en una cuerda floja, y con una balanza, un asta, como para decir, no me quiero caer ni a la izquierda ni a la derecha. Pero esto sí nos logra a nosotros, de alguna manera, captar en nuestro sentido espiritual para poder. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cultivemos nuestra salvación con temor y con temblor. No porque a la larga, mi hermano, vayamos a perder la salvación. Cristo lo que da, no nos lo quita. Amén. Pero claro, hay muchos que nunca tuvieron la salvación y piensan que son salvos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el hombre no abandonó nunca su pecado. Eso es la base fundamental para poder entender. Cuando uno mira de lejos de pronto la vida de otra persona que aparentemente es cristiana, pero a la larga su fruto no lo demuestra. Y ahí es donde viene la confusión de muchos en la iglesia al decir, hermano, pero si era cristiano. Y la pregunta es, ¿tú estás seguro de que él era cristiano? Claro, usted y yo no podemos sacar esto en limpio, pero Dios sí. Él sí sabe en medio de la congregación quiénes son sus hijos y quiénes no. Él sabe perfectamente en esta iglesia y en todas las iglesias a nivel mundial quién es el trigo. Y Dios sabe que ambos deben de crecer en la iglesia, porque es adentro. Ambos deben de crecer juntos. Trigo y cizaña crecen juntos en los mismos prados del Señor en la tierra. Luego Dios, como usted ya lo sabrá, enviará a sus ángeles a qué? A recoger y separar qué cosa? El trigo y la cizaña. Es decir, muchos aparentes creyentes caminan, es decir, los hermanos, separados de la gracia. E inclusive podría decir, caminan sus vidas sin sentenciados. ¿Por qué? Por el pecado imperdonable. Pecados que Dios no está dispuesto a perdonar porque hicieron afrenta ¿a quién? Al Espíritu Santo. Más adelante, mi amado hermano, cuando retomamos, por favor, Primera de Juan, capítulo número 5, porque vamos a abundar en esto, mucho más. Dice la Biblia, si alguno viene a su hermano, está hablando de un compañero de milicia, cometer pecado, y por eso lo considera todavía, ¿qué cosa? Hermano. Porque, pregunto, ¿los hermanos pueden pecar? Y quiero que entienda bien la pregunta, no la va a confundir. No estoy diciendo que si los hermanos deben pecar. ¿Los hermanos pueden pecar? ¿Pueden llegar a pecar? Sí, podemos llegar a pecar. No he dicho que los hermanos deben de pecar. No confundan ni malinterpreten mis palabras. Una cosa es que alguien pueda tropezar. Otra cosa es que el hermano quiera tropezar. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Usted puede llegar en algún momento de su vida cristiana a fallarle a Cristo. Sí. Pregúntele a Pedro. Redimido por Jesús.
Pero aún, mi amado hermano, en su vida de cercanía con el maestro, terminó negándole. Cuando hablamos de que un hermano puede llegar a cometer pecado, sin que no sea de muerte, se habla de un hermano que no tuvo la intención de pecar, pero que pecó. ¿Me explico? No es que él planificó, no es que él hizo una manera de una especie como de análisis de esto es lo que voy a hacer este día para hacer la maldad. Fue algo que de pronto, de manera ocasional, él no estuvo apercibido, de pronto tuvo su bajón espiritual, sí, porque dejó de orar, dejó de alguna manera de alimentarse, estuvo, como diríamos, débil, flaco en sus fortalezas espirituales, y ahí, obviamente, la exposición de una caída es alta o es baja, es sumamente alta. Y claro, si él se ha debilitado en todas estas áreas, está pero como que de la ceja al ojo, ¿para qué? Para pecar. El texto alerta a los hermanos fuertes en la fe y les dice, hermanos fuertes en la fe, viéndolo de otra manera, transliterando el texto. Hermanos que son fuertes en la fe, si ven a sus hermanos débiles en la fe, que han pecado, ¿qué pide el Señor? Verso número, ¿qué pide el Señor para los fuertes? Que le pidamos a Dios por ellos, en la parte media del texto, verso 16, pedirá y Dios le dará de cosas a sus hermanos débiles que han caído. Y Dios le dará vida. ¿A quiénes le dará vida? A los hermanos débiles, a esos hermanos que pecaron, pero que nunca lo quisieron hacer de manera consciente. ¿Qué decía Hebreos capítulo 10, verso 26? ¿Podrías recordar el texto? Está unas cuantas páginas más atrás. Hebreos capítulo 10, no lo pierdas, por favor, porque esto es concluyente para entender el pecado de muerte. ¿Podrías leerlo nuevamente? Hebreos capítulo número 10, más atrás de Santiago, versículo número 26. Si pecamos voluntariamente, es decir, sin presión alguna, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, para ese tipo de ofensas, ¿qué ha establecido la Escritura? Ya no queda. Ya Cristo, pregunto, ¿de qué servirá? Si ese supuesto, entre comillas, hermano, sabiendo que lo que está haciendo a Dios le irrita, él ya sabe que vivir en adulterio es un pecado contra sí mismo y obviamente contra la gracia de Dios, pero él decide seguir teniendo 2, 3, 4, 5 mujeres. Y el domingo bien conchudo, viene a la iglesia con un hermano, un domingo trae a una, otro domingo trae a otra. Nosotros tuvimos un caso, no aquí, en una iglesia semejante a él. En una temporada traía la primera, con la familia se sentaba. Luego dejó a la primera y vino con la otra, y los hijos de la otra también. Y el líder penosamente cometió el peor error de su vida, porque el hombre ejercía un título universitario, era contador. Obviamente le dio a que llevara la contabilidad de la iglesia. Terrible asunto. Mi amado hermano, pecados de esta naturaleza, bíblicamente, ofenden de manera directa la gracia con la que Dios nos ha, mi amado hermano, proporcionado. Gente que a sabiendas, amado hermano, que a sabiendas sabe que a Dios le irrita, que Dios le molesta, Dios le enerva
Sí, que alguien vuelva otra vez al pasado, a ser esclavo de pecados que el Señor hace rato nos ha perdonado, pero que a sabienda conciencia el mismo, por así decirlo, agarre las llaves, prende el carro, se sube, va a la cantina, se emborracha y luego termina y al otro día al culto. ¿Usted cree que pecados como estos Dios los ve con agrado? Si pecamos deliberadamente, es decir, con toda conciencia, ya no hay más sacrificio. ¿Por qué? Porque ese hombre no se puede volver a arrepentir, se puede volver a arrepentir. ¿Usted cree o no lo cree en el arrepentimiento? Claro que sí. ¿Y Dios perdona de un arrepentimiento? Sí, claro que sí. Pero el arrepentimiento debe dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Pero si no hay frutos, porque esa vida o esa mente está por el pecado que comete, está ya cauterizado, entonces el hermano ha caído en pecado imperdonable. Porque no hay sensibilidad del Espíritu de Dios en su vida, lo ha rechazado, lo ha negado. El mensaje ya no tiene cabida. Cristo le ha dado, le ha proporcionado la gracia, y Él con la gracia que es dada por el Espíritu. Recuerda esto, hermano, que el Espíritu Santo ha venido a hacer en la vida del hombre tres cosas. Tres cosas ha venido. Para eso que Dios ha dejado al Espíritu Santo en la tierra. Para hacer tres cosas en la vida del hombre. Primero, a darle convicción de ¿qué? De justicia. Segundo, de juicio. Y tercero, de pecado. En esas tres áreas Dios trabaja en la vida del hombre. Porque Él nos hace, por su acción en nosotros, el hombre no se arrepiente porque el hombre quiere ser salvo. El hombre se arrepiente porque es tocado por el Espíritu Santo. Él redarguye al hombre de pecado. Él, mi amado hermano, nos justifica, no por nosotros, por la obra de Cristo. Y Él, mi amado hermano, expondrá a juicio a quienes, obviamente, rechacen su accionar. Cuando estas tres cosas por el hombre son pasadas por alto, e interpone su concupiscencia, interpone su pecado, y sabiendo que el Espíritu Santo le advierte y le dice, ¿qué vas a hacer? Él hace afrenta, rechazando la obra que Él ha venido a hacer. Mi amado hermano, Él muere en esa acción y va directo a condenación. Quiero que entienda la intensidad con la que este texto advierte a la iglesia. El apóstol Juan, que es reconocido en la Biblia como el apóstol del amor, no se aparta, mi amado hermano, del otro lado de la moneda, que él puede llegar a palpar en Dios si alguien cae voluntariamente, porque aquí ese es el denominador común para mí en este estudio. Pecar voluntariamente, deliberadamente, sabiendo que a Dios le dice a usted que no a ese pecado. A usted lo pueden forzar a pecar, pero a la larga usted decidirá ceder o no ceder. ¿Cuánta gente no ha hecho presión para que usted peque? Si no le ha caído en casa, ya, ¿qué vamos a hacer esto? No se ha aburrido, el Señor también tomó sus cosas ahí en la boda. ¡Vamos! ¿Verdad? Pero ¿quién a la larga decide? Y el Espíritu Santo diciendo, no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas. Tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Porque esa es la obra de ¿quién? Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo, tú no eres como esos otros jóvenes. Tú eres diferente. No vamos a la discoteca, no pasa nada de él. Que es el cumpleaños, no va. Y el Espíritu Santo no.
¿Se acuerda usted que en el estudio, creo que se dio en el ayuno, me parece, si no me falla la memoria? A nosotros, ¿cuál era la respuesta que teníamos que darles a nuestros hijos cuando no sabíamos qué decir? Cuando los muchachos nos decían a nosotros, pero mamá, ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Pero mamá, ¿por qué no puedo tomar? ¿Por qué no puedo fumar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer ello? Había una respuesta bíblica a ese por qué. Porque a nosotros, bíblicamente, no nos es permitido hacerlo. Y punto. Hay muchas cosas en Dios que yo no entiendo. Que quisiera tener una respuesta lógica, una respuesta entendible, pero me limito a las palabras de Dios. Porque a mí no se me ha permitido hacerlo. Es como cuando un padre le dice al hijo, no sales. ¿Quién ha dicho estas palabras a su hijo? Y el hijo comienza a replicar, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Le ha pasado este escena a usted? ¿Pero por qué? Porque no quiero que salga. Estas respuestas, pregunto, ¿sacian a los hijos? No los sacian. No que están, pero no sé, es 5 minutitos, mamá. No, te he dicho que no. Sencillo. Y a ellos deben de saciarles el no. Pero parece ser que así como pasa con nosotros y nuestros hijos, también le pasa a la iglesia con su Dios. Dios le dice, no mi amor, no puede ya volver a la vida antigua. Ya no puede volver a revolcarse en el pecado. Ya no. Yo ya lo lavé, yo ya lo limpié, lo hice digno. ¿Sí me explico? Ya no puedes volver atrás. Ninguno que poniendo la mano en el arado, mirando o volviendo atrás, es apto o es digno. ¿Para qué? Para entrar en el reino. Ya no puedes. Amén. Dice la Escritura, mi querido hermano, en ese precioso verso de Juan, capítulo número 5, verso número 16. Si alguno viene a su hermano, vamos a suponer que justo tú estás pasando, y tu hermano en la fe, por cosas, pues yo repito, que se escapan de pronto sin el control, o el hermano está meco porque ha dejado de orar, ha dejado de congregarse, y anda todavía por ahí medio dudando en su vida cristiana. Y justo lo ves que está así, de pronto, si viendo el televisor, viendo un partido de fútbol, y se le sale un palabrón. Porque todavía la carne está ahí livija, como dicen muchos. Y el hermano va pasando y lo ve. Uy, ese no es el hermano perico de los balotes. Sí, va con otro hermano. Sí, es él. Obvio, un buen hermano en la fe, ¿qué hace frente a esta situación? Ahora le cuenta al pastor. No, esa no es la actitud. ¿Cuál es la actitud correcta? Se le para atrás al hermano, el hermano se sigue así. Y por atrás se lo toma. ¡Ay! En nombre de Jesús. Hermano, ¿qué hace usted por aquí? Sorprende. ¿Qué hace usted por aquí? La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? Y se los agarra, hermano. ¿Usted no cree que ese ambiente le está dañando? Sí, hermano, es verdad. Ay, ore por él. Porque usted orará por él, pedirá por él, y Dios lo perdonará. ¿Me explico? Pero puede pasar totalmente lo opuesto. Usted ve al hermano, al aparente hermano, le llama la atención y le ruega, hermano, y usted aquí, y con esa persona, esa no es su esposa. Hermano, déjeme tranquilo, no se meta en mi vida. Usted cuide lo suyo, pero yo cuidaré lo mío. Pecado de muerte. El corazón se ha endurecido. La obra de la gracia del Espíritu ya no tiene acción en un corazón cauterizado. Y ahí es donde uno llorando dice, Señor, igual uno ora.
y pide. Pero Dios ha cerrado su gracia, porque se ha hecho afrenta al Espíritu que un día quiso en él hacer una obra gloriosa. Para él su pecado, de ahí que usted puede entender en Apocalipsis, el que es inmundo, sea inmundo, pero el que es santo, sea santo todavía. ¿Sí me entienden? El asunto es bastante serio, hermano. Pero de esto por el tiempo hay que seguir tratando, porque tenemos por completo todavía el resto del versículo número 16 y, cómo no, el verso número 17. Mi amado hermano, hoy en su primera parte hemos dado estas pautas, pero entienda, mi querido hermano, que esto no es un juego. Hay quienes ven esto como la ruleta rusa, que ponen una bala dentro de un revólver, le dan la vuelta al tambor y piensan que si no le sale el tiro es por la gracia de Dios. Y lo que no saben, hermano, es que hace rato que ese revólver se disparó. Amén. Porque hay quienes teniendo vida están muertos. Amén. Mucha iglesia y en la actualidad camina así. Espero en Dios que este mensaje, esta enseñanza, despierte a muchos y haga volver y haga establecer firmeza en aquellos que caminan con un pie aquí y otro allá afuera. Amén, mi amado hermano. Sí, que el Señor añada mucha bendición a esta ciudad. Oremos al Espíritu Santo y rogando a Dios, digamos: Señor Jesús, este tema, oh Dios, es de gran importancia.